Con este tipo de estructura, tipos abstractos de datos, en Cola se pueden solucionar una serie de problemas también, al igual que se lo hace con estructura de datos pila. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué consiste este tipo abstracto de datos. Otra vez vamos a ilustrar acá con vehículos en una gasolinera. ¿Ya? En la gasolinera, el primer vehículo que llega es atendido. ¿Ya? Luego será el vehículo A1, primero el vehículo A1, luego el vehículo A2, luego el vehículo A3 y A4. Entonces el primero que entra a la gasolinera es atendido. Por lo tanto, y hay muchos modelos, la cola que se hacen en los bancos para pagar, las colas que se hacen para sacar ficha en un hospital, las colas que se hacen para entrar al cine. En fin, hay muchos temas de cola. Las colas en el banco, por ejemplo, cuando ustedes llegan al banco, le dan un ticket y ya, en función al número que le dan, el que llega, la máquina le asigna el número 1, la máquina le asigna el número 2, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo que se hace acá es, el primero que llega es el primero atendido y el último que llega es el último que será atendido. Una cola, entonces, una descripción, una lista especial en la cual los elementos son insertados por un extremo, ya yendo a lo que son las funcionalidades en un sistema computacional. Entonces, es una lista de elementos en la cual estos elementos son insertados en un extremo llamado posterior o rear y son eliminados del otro extremo llamado frente, ya, o front en inglés. Es decir, es que se ingresan entonces, el primero que ingresa sería este, ¿ya? Y a medida que se va adicionando el siguiente, y siempre por la parte posterior se llama, por eso se llama front. Siempre se va insertando por un extremo llamado posterior y se va sacando por el extremo del frente, se llama front, se va sacando los elementos en ese orden, ¿ya? En ese orden se van sacando los elementos de una cola, ¿ya? Ese sería. Por ahora utilizaremos un arreglo para su implementación, ya pensando en el tema de implementación, donde vamos a usar dos punteros. Uno el frente, que es el que va a eliminar los datos de la cola, y un posterior o rear, que es por donde vamos a ir insertando, perdón, los elementos al arreglo. También este tipo de abstracto de datos, cual se lo conoce con el nombre FIFO, ¿no? Con este nombre. First in, first out. El primero que entra es el primero en salir. De ahí viene la denominación, es el acrónimo de que son las colas, también se la denominan tipos abstractos de datos FIFO, ¿ya? Por lo tanto, podemos definir acá alguna función, especificación formal, perdón, de la cola, y acá vamos a definir algunas funciones. Por supuesto, las más importantes, y después a esto vamos a adicionar una serie de funciones que se pueden adicionar. Por lo tanto, se define Q como una cola, y generalmente se incluyen las siguientes operaciones básicas, ¿ya? Primero, el constructor o el que crea la cola Q es el que construye la cola. Además, se debe asegurar que la cola no exista. La Q es la cola que no existe. Drop destruye la cola, es decir, la cola ya no existe o no tiene elemento. El frente
la función from Q toma el primer elemento de Q sin sacarlo, o sea, extrae, ¿ya? Y además la cola debe existir y ser distinto de vacío. Entonces lo que hace from Q es, ¿cuál es el elemento que está de primero en la cola? Está al frente. Ese nos va a devolver ese elemento. Delete borra o elimina el elemento que está de primero. La cola debe existir y además debe ser distinto de cero. Esas son las condiciones. Vacía Q devuelve verdadero si Q no contiene elemento, de lo contrario devuelve falso. Y por último tenemos add QE, inserta el elemento E en la parte posterior de la cola Q. Esas serían las operaciones básicas de una cola. Como ven, no hay mucha teoría acá para desarrollar. ¿Ya? No hay mucha teoría, no hay una infinidad de funciones. Acá lo que estamos es cómo funciona una cola, cuáles son sus operaciones. Formalmente ya tenemos lo que definimos anteriormente. Tenemos que declaramos la cola, nos crea una cola vacía. ¿Ya? Adicionar un ítem a la cola nos devuelve la cola con ese ítem. Borrar el elemento, delete, borra el elemento primero de la cola y nos devuelve una cola menos ese elemento. Esto obtiene el elemento, el primer elemento de la cola y nos devuelve qué ítem, cuál es el ítem que está de primero en la cola. Y por último, vacía cola nos devuelve, recibe compararme la cola y nos devuelve boolean si la cola está vacía, perdón, nos devuelve true, un valor true, booleano si la cola está vacía, de lo contrario nos devuelve falso. Como ven, miren, son pocas las funciones, las funciones que se tienen, las básicas, por supuesto, podemos construir otras operaciones. Algunos axiomas que se pueden dar o que se dan, mejor dicho, sobre una cola Q. Definimos que para toda cola Q que pertenece al conjunto de cola y para todo I que pertenece al conjunto de ítem que forman parte de la cola, que forman parte de los elementos de la cola. Bueno, si nosotros acabamos de crear una cola Q y nos preguntamos si está vacía, siempre nos va a dar o se va a definir como verdadero. ¿Ya? Y si adicionamos un elemento I a una cola Q y le aplicamos la función vacía, nos va a devolver falso porque ya por lo menos con seguridad tenemos un elemento. Si queremos borrar un elemento de una cola que acabamos de crear, nos debe dar error porque acabamos de crear y el elemento está, mejor dicho, la cola está vacía y no vamos a poder borrar. Si adicionamos un elemento, el elemento I a la cola Q y luego lo borramos, si la cola está vacía, entonces da lo mismo que crear la cola Q. De lo contrario, se puede dar que borremos el elemento Q y adicionemos el elemento I. O sea, aquí se da una propiedad. Ponemos la función dentro, primero borramos el elemento Q y luego adicionamos I. Siempre y cuando se va a dar esta situación, siempre y cuando Q esté vacía. ¿Ya? Mejor dicho, siempre y cuando Q no esté vacía. Si está vacía, da lo mismo crear Q. Si queremos sacar el elemento del frente de una cola que acabamos de crear, nos debe dar un mensaje de error. Por lo menos que nos diga, la cola está vacía
y no podemos sacar el elemento. Si queremos obtener, si adicionamos el elemento I a la cola Q y queremos sacar el elemento que está de primero, si la cola Q está vacía, entonces retornamos I. ¿Qué significa esto? Que si la cola está vacía, pues el primer elemento que hemos adicionado es I, no hay más, es el único elemento. I es el primero y es el último. Por lo tanto, si la cola está vacía, retorna, la respuesta es I. I es el que acabamos de adicionar y I es el primer elemento y el último elemento de la cola. De lo contrario, quiere decir que tengo más de un elemento y nos abocamos a sacar simplemente el elemento del frente de la cola. Estos son algunos de los axiomas que se están definidos. Se pueden adicionar más axiomas ya para este tipo abstracto de datos, ya los que ustedes pudieran considerar para este tipo abstracto de datos. En realidad siempre la cola pues estará definida por el dominio o el conjunto de elementos que son las colas, ítem y boolean. Por lo tanto, una cola está definido por el conjunto de elementos, ya, el dominio que es D, el conjunto de funciones y el conjunto de axiomas. Como teoría, las colas no tienen mucha explicación que dar, mucha teoría. Esto es cola, todo eso. Ya sabemos que las colas, lo que es importante que ustedes sepan que las colas, el primero que entra, el primero en salir, y el último que entra es el último en salir. Por ejemplo, no se puede eliminar un elemento del medio de la cola, no se puede, es una norma. Cuidado que yo les diga, hacer una función para eliminar el elemento del medio de la cola. Ahí ustedes tienen que decir error, no se puede. ¿Ya? Porque así está definida las funciones y el tipo abstracto de datos no lo va a permitir, este tipo de abstracto de datos cola no lo va a permitir. Si yo le digo insertar al medio de la cola, tampoco está permitido, no está permitido. Ustedes tienen que abocarse a las funciones que están permitidas para este tipo abstracto de datos. No se pueden violar las reglas que están dadas o las funciones que están dadas para este tipo abstracto de datos. Por lo tanto, solo se aplican las funciones que están definidas en este caso, por ahora son 5 funciones. Si mañana se define que se pueda hacer alguna operación, por ejemplo, se pueda retirar del fondo, porque así lo necesitan, pues pondrán una función que diga delete fondo y delete frente, porque de repente por ciertas circunstancias cierto problema necesita que así se lo resuelva, ¿ya? Eso dependerá de la situación y del problema a resolver con este tipo abstracto de datos. Bien, si implementamos, ya en la implementación, si implementamos cola utilizando arreglos, por ahora vamos a utilizar arreglos, bueno, vamos a utilizar celdas, un arreglo con un tamaño definido o un tamaño estático de celda. Se definen 10, 20, 30, 100, 1000, dependiendo de lo que ustedes vayan a utilizar. Por lo tanto, vamos a tener las celdas y en cada celda vamos a almacenar los elementos de la cola. Estos elementos de la cola pueden tener distintos tipos de datos, pueden ser números, letras, nombres, estructuras de datos ya definidas por el usuario, y en cada celda almacenaremos pues los elementos que están definidos. Algo muy importante, en cada celda pues se almacenará, si son números todos tendrán números, si son letras todos serán letras, y cualquier otro tipo de datos que se quiera almacenar.
Ya dijimos que vamos a utilizar dos punteros, top y rear, que inicialmente están apuntando a 0, o sea, están apuntando a 0 ambos. Y cada vez que adicionemos un elemento a la cola, pues el rear se va a mover, este puntero se va a mover, se va a ir moviendo aquí primero, luego acá y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿ya? Al último elemento. Y cada vez que retire un elemento, el elemento del frente, este top se va a ir también apuntando hasta llegar al último, al máximo, a la última celda, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar estos punteros, top y rear, ¿ya? Se van a dar cuenta que en algún momento, cuando elimine todos los elementos y top esté igual a max, quiere decir que todas estas celdas quedarán libres. Sin embargo, por tema de implementación, cuando el top sea igual a max, al máximo, pues la cola está llena, ¿ya? Sin embargo, ustedes verán que todos estos espacios estarán libres para ocuparlos. Pero en nuestra implementación, cada vez que el top llegue igual a max, nuestra cola estará llena. Bien. Esa sería, y la otra también, cuando el top sea igual a rear, también la cola estará llena, cuando ambos tengan el mismo valor. Entonces vamos a utilizar max. Esto podemos cambiarlo, pueden ser 100, 1000, 2000, 1.000.000, es lo que se necesita para solucionar un problema. Por lo tanto, la cola será una estructura de datos que estará compuesto por un arreglo, ¿ya? Un arreglo o un vector, como lo conocemos, con una cantidad de máximo de celdas, de tipo elemento. Los elementos serán definidos por el usuario, pueden ser enteros, letras o otra estructura de datos, ¿ya? Y vamos a tener el puntero real y el puntero top, que van a ser dos variables de tipo entero, que lo único que van a empezar en 0 y van incrementando de 1 en 1 a medida que se vayan haciendo las operaciones de eliminación o adición de elementos a la cola. Y las funciones, ya implementando, esto es un pseudocódigo, todavía no es un lenguaje particular, pero en el pseudocódigo la función sería, ¿no? Cuando creamos la cola, lo único que tenemos que hacer es inicializar el real y el top en 0, ¿ya? Y el arreglo también ponerlo todas las celdas en 0, si es que vamos a almacenar número o vacío. Entonces vamos a crear la cola o vamos a construir la cola con los elementos real, con el puntero real en 0 y top en 0. La función drop también va a tener el mismo efecto, poner el real en 0 y el top en 0. La función vacía, nos preguntamos si el top es igual al real, entonces devolvemos true, de lo contrario devolvemos false. Fíjense, trabajamos con los top. Nada complicado implementar estas tres funciones, fíjense, nada complicado. El from, nos preguntamos si la cola está vacía, entonces devolvemos el error, cola vacía. De lo contrario, el elemento que tenemos que obtener es el top, o sea, el puntero que esté más 1. Sacamos el elemento que está en esa posición, sacamos el dato del arreglo. No se olviden que el elemento es un arreglo, es un vector, y en la posición top más 1, o sea que esté el puntero más 1, vamos a obtener el elemento que esté en esa posición, el arreglo, y ese será el frente de la cola. Adicionar un elemento a la cola va a implicar, le decíamos que cuando el real se iguala al máximo, mandamos el mensaje que la cola está llena. El real es el puntero donde adicionamos, no se olvida, cada vez que adicionamos real,
va a incrementarse en 1 y va a llegar un momento en que va a ser igual al máximo, a la variable max, a la constante max. Si eso sucede, la cola está llena. De lo contrario, sí podemos adicionar un elemento aumentándole al puntero real más 1 y en esa posición, en el arreglo elemento, adicionamos el elemento ahí, en esa posición donde real se incrementa en 1 y en esa posición, en esa celda del arreglo de elementos, ahí vamos a adicionar o vamos a guardar el valor i que queremos almacenar en la cola. Luego tenemos la última función que es delete. Hemos dicho que delete. Si el top es igual al real, la cola está vacía, mandamos ese mensaje de error. De lo contrario, lo único que se hace es incrementar el puntero top en 1. Este top en 1 va a incrementarse hasta llegar al valor de máximo. ¿Bien? Entonces, si el top es igual al real, entonces la cola está vacía, de lo contrario, se aumenta en 1 el top. Fíjense que delete no borra el elemento que está en la celda. Simplemente se apunta el puntero, se incrementa, perdón, en 1 y ya está para nosotros borrado el elemento de nuestra cola. No se borra ni siquiera lógicamente ni físicamente, simplemente se incrementa en 1 al puntero top. Y ese sería en pseudocódigo las implementaciones de las funciones citadas en la especificación formal. Por lo tanto, acá funcionaría esto más o menos de la siguiente manera. El top y el real se pondrían en 0, ya si vamos a implementar. Y cada vez que hacemos, por ejemplo, acá add 3 en la cola Q, lo que estamos diciendo es que adicione el elemento 3 a la cola Q, y lo que va a hacer es el puntero real incrementarse en 1, y en esa posición, en el arreglo Q, que tiene en este caso 7 elementos, o 7 celdas, se aumenta real en 1, y en esa posición 1, y en la posición 1, se aumenta en 1 y en esa posición almacenamos este valor 3. Si es una letra, pues aquí, si es la letra, si yo le digo adicione A Q, entonces acá se adicionará la letra A. Si yo le digo adicione una cadena X, Y, Z como elemento, acá estará adicionado X, Y, Z. ¿Ya? Si adicionamos 2 a Q, 2 a la cola Q, se incrementa. Fíjense que el que se incrementa es el puntero real, y en esa posición adicionamos el valor 2. Casualmente el índice y el valor coinciden en 2, ¿no? Si adicionamos 10 el elemento 10 a la cola Q, igual, estaba en 2, le aumentamos en 1, 3, y en esa posición 3 colocamos el valor 10, el elemento 10, a la cola Q. Y tenemos otro ejemplo. Si eliminamos el elemento del frente, ¿cuál es el elemento del frente? Es el primero que entró a la cola. El primero que entró fue el valor 3, pero no se elimina, se queda el elemento acá. Lo único que se hace es que el puntero ahora, el puntero del frente apunta a 1. Siempre apunta a 1 porque cuando sacamos el elemento, no se olviden que le sumamos más 1. Y el primer elemento, 1 más 1 es 2. Este es el primer elemento de la cola. ¿Ya? Eso más o menos, mejor dicho, este es un ejemplo de cómo opera, cómo se opera con las funciones dadas para la cola, para este tipo abstracto de datos cola. Así funcionaría, utilizando estructuras estáticas como son los arreglos.